Saludos, hombres del oeste. Durante el transcurso de la Compañía del Anillo en su crucial misión, los vemos atravesar multitud de parajes y territorios habitados por las diversas razas que pueblan el mundo, cada una inmersa en sus propias tribulaciones y con unos vínculos que parecen ir diluyéndose cada vez más hasta que Sauron es derrotado, y todo vuelve a cambiar para siempre. Sin embargo, y ante la vastedad de la historia y su universo, se sabe que esto no fue siempre así, y que quizá no fuera tampoco así en el futuro. Hoy veremos cuántas uniones entre razas pudieron acontecer en la Tierra Media. En la Tierra Media vivían un importante número de razas que a su vez se dividían en diversas ramas, pero que en realidad no suponían una drástica diferencia a la hora de unirse entre ellos, como se puede observar en el declive de los altos hombres mezclándose con otros tipos de hombres y dando lugar a lo que Faramir llama como hombres medios. Dentro de esta ecuación quedarían excluidos por razones obvias los Ents. En primer lugar, habría que hablar de las uniones más conocidas entre razas y de las únicas que realmente se tiene información directa, que son las que involucran a hombres y elfos, y que Tolkien afirmaba que solo existieron tres: Beren y Lúthien, Idril y Tour, y la más conocida de todas ellas, la de Aragorn y Arwen. Sin embargo, habría que recalcar ciertas diferencias. La primera y más evidente es que de las dos primeras uniones nacerían los denominados como medioelfos, pero el hecho de tener sangre humana y elfa no era suficiente para ser un medioelfo, pues tenía capital importancia el hecho de que estos debían elegir su destino: si conservar su inmortalidad e ir a las tierras imperecederas cuando llegara el momento, o permanecer en la Tierra Media y abrazar la mortalidad. Todo medioelfo que elegía este segundo camino cortaba para siempre su linaje élfico, siendo todos sus descendientes considerados hombres, como hace Elros, hermano de Elrond y primer rey de Númenor, del que descienden el resto de reyes de los altos hombres, entre ellos Aragorn, y la propia Arwen en El Señor de los Anillos, siendo sus hijos que a pesar de llevar sangre élfica en sus venas considerados altos hombres debido a la decisión de su madre, mientras que los que elegían mantener su inmortalidad no podían unirse con los hombres ni con ninguna de las otras razas mortales, cerrando por tanto este camino para ambas razas con la unión de Aragorn y Arwen. Aunque un punto importante de estas posibles uniones sería el referido al camino que tomarían los hermanos de Arwen, además de los elfos silvanos, pues se nos cuenta que estos primeros se sentían muy unidos a los hombres, y que cuando su padre partió de la Tierra Media, ellos permanecieron en ella durante un tiempo indeterminado, demorando su decisión sobre qué linaje adoptar. Sea como fuera, se nos revela que posteriormente Legolas sintió la llamada de la inmortalidad tras la muerte de Aragorn, y que así sería para la inmensa mayoría del resto de los elfos, cuando sintieran que su hora había llegado. Siendo que en todo caso, los pocos que eligieran permanecer, elegían el destino de los hombres, como Lúthien hiciera en su día, dejando abierta la posibilidad, aunque muy pequeña, de que se pudiera producir alguna unión más entre elfos y hombres que no quedase registrada, pero de la cual ya no nacerían medioelfos, sino hombres, puesto que contarán con sangre élfica y humana. Tras el fin de los anillos de poder, el tiempo de los elfos en la Tierra Media se había acabado, y ya solo contarían con la mortalidad propia de los pueblos de la Tierra Media. Esta sería toda la información más o menos directa que existe sobre uniones entre razas de la Tierra Media, ya que al menos para los elfos sería imposible cualquier otro tipo de unión, pues por ejemplo, la existencia de los hobbits les era desconocida hasta la aventura de Bilbo. Las relaciones con los enanos eran en el mejor de los casos frías y distantes, siendo realmente reconocida por excepcional la amistad entre Legolas y Gimli, aunque también las relaciones entre los elfos del Bosque Negro y los enanos del reino de Erebor, que obtendrían renovados y amistosos cauces tras la aventura de Bilbo, pero ya en un tiempo en el que los días de los elfos en estas costas terminaban. Por último, habría que abordar el caso de los orcos, el cual es especialmente intrincado y difícil, pues no se da referencia ni aporte certero alguno ni en las novelas ni sus apéndices sobre su origen más allá de que fueron una obra corruptora de Melkor de otras razas, ni de cómo se reproducían los orcos exactamente. Desde luego, no se menciona en ningún lugar la existencia de mujeres orcas o niños orcos, aunque la hipótesis más probable sería que estas criaturas fueran creadas a partir de la corrupción de otras, así como muchas otras que luchaban para el Señor Oscuro, por el propio Sauron o Melkor, como cuando crea a los Uruk-hai mezclando orcos con trasgos de las montañas con lo que se dice literalmente malas artes.
no dejando mucha opción a un tipo de unión como tal entre ambas ramas y razas. Sin embargo, dos puntos de cierta importancia y que generan más dudas podrían ser que en la novela del Hobbit y los apéndices del Señor de los Anillos se nombra un orco llamado Bolgo, caudillo de las fuerzas orcas y de los trasgos en la batalla de los 5 ejércitos, cuyo padre, Azog, había sido rey de Moria hasta que los enanos lograron expulsarlos tras una larga y penosa contienda, aunque quizá esto atendiera más a un nombramiento de un sucesor que a que se tratara de un hijo biológico, pues Azog se había autoproclamado como rey de Moria, y todo rey necesitaba un hijo que lo sucediera en el trono, hasta que el repentino ataque de los enanos los pilló por sorpresa, y Bolgo huyó con los restos supervivientes de los orcos, tratando algún día de recuperar el reino que le pertenecía. Por otra parte, estarían los llamados por Tolkien como semiorcos, un cruce entre hombres y orcos realizado en este caso por Saruman, aunque tampoco se tiene constancia de cómo fue este posible, si por malas artes o de alguna otra forma. Además, en algunas descripciones que el propio Tolkien realiza, los caracteriza simplemente como hombres, pero con el corazón totalmente podrido de maldad, ya fuera de su propia naturaleza o imbuida por Saruman para su propio beneficio, como hace engañando a los dunlendinos para que ataquen a los Rohirrim. Estos semiorcos también podrían interpretarse desde un punto de vista más simbólico, quizá tratando de representar que la naturaleza de los hombres podía inclinarse hacia la maldad y la destrucción total con el impulso adecuado, perdiendo por completo su humanidad. En cuanto a los enanos, ya se ha hablado en lo referido a su relación con los elfos. Sin embargo, con los hombres, dependiendo de a qué facción pertenecieran, y los hobbits tuvieron por norma general buenas relaciones, aunque los enanos también fueron casi siempre un pueblo pequeño, errante y cada vez más menguante debido a las interminables guerras que libraron, en especial contra los orcos, pero también contra los elfos y algunos pueblos de los hombres, además de que durante la Segunda Edad algunos de ellos lucharon al lado de Sauron. También habría que destacar el escaso número de mujeres enanas, apenas un tercio de la población total, así como el peculiar modo de vida que tenían los enanos, en profundas minas en las entrañas de las montañas y alejados de la mayoría de las otras razas, además de la mentalidad que tenían del amor los enanos, centrados muchos de ellos únicamente en sus laboriosas y espléndidas artesanías. Este peculiar carácter llevó a las otras razas a creer incluso que no solo no había mujeres enanas, sino que los enanos nacían de la piedra, lo que lleva a evidenciar que de haber habido alguna unión entre enanos y hombres, o quizá hobbits, fue puramente testimonial, y que para los días de la Cuarta Edad terminarían de declinar y desaparecer con el paso del tiempo. Llegamos así al caso más peculiar y que con toda probabilidad se hubieran producido durante toda la historia de la Tierra Media, y esas serían las uniones entre hobbits y hombres. En el prólogo del Señor de los Anillos, Tolkien se refiere a ellos como la raza más cercana a los hombres, con casi los mismos gustos y animadversiones, pues no hay que olvidar que en sus inicios los hobbits fueron un pueblo errante, y con diversos contactos con las otras razas de la Tierra Media, aunque por norma general solían evitarlos y esconderse de ellos, llamándolos la gente grande. Sin embargo, el punto crucial de las relaciones entre hobbits y hombres llegaría cuando estos cruzaran las montañas y se establecieran en Eriador, más en concreto en la región de Bree y sus alrededores, donde desarrollaron buenas y cordiales amistades con los hombres, con los que convivían en armonía y de los que aprendieron el alfabeto o el arte de la construcción. Esta situación cambiaría en parte cuando un grupo de hobbits se acuerda con el rey su establecimiento en la comarca, y muchos otros hobbits los siguen a la nueva tierra, pero otros permanecieron allí, tanto en Bree como en varios pequeños núcleos de población. Sería difícil que tras largos siglos de buenas relaciones y total convivencia no se dieran relaciones entre miembros de ambas razas, y que con seguridad, debido a la semejanza entre ambos, los hijos se acercarían por regla general más en aspecto y carácter a los hombres que a los propios hobbits, lo que puede explicar que cuando Frodo y los demás llegan a Bree se encuentran con escasos varios hobbits, y en buena medida diferentes a la comarca, pero aún manteniendo en parte la forma de vida hobbit. En cuanto a los hobbits de la comarca, más allá de algunos Adobran Digamo o Tug que visitaba ocasionalmente la famosa posada del Pony Pisador, no se dio ningún contacto, y tampoco parece que los hobbits y los hombres de Bree visitaran la comarca, quizá por los peligros que moraban en los bosques que lindaban con los caminos, además de quizá por el propio carácter hobbit que contagiaría a los hombres de esta región. Sin embargo, la situación de la comarca cambiaría tras el fin de Sauron, y sería conocida en toda la Tierra Media, declarándola Aragorn como un país libre dentro del reino unificado, y prohibiéndose a todo hombre entrar en ella,
Sin embargo, no había nada que impidiera a los hobbits salir de su región, como hicieron Sam, Merry y Pippin en ciertas ocasiones, y tras la muerte de Aragorn, la validez de este edicto es desconocida, dándose ahora en un mundo mucho más seguro la restauración de las relaciones de los hobbits de ambas regiones, así como de los hombres de allí, y siendo paulatinamente absorbidos por los hombres hasta que desaparecieran, pues los hobbits eran el único pueblo aparte de los hombres que tras el fin de Sauron no solo no estaba en declive, sino que prosperaba. Como podéis ver, y aunque no se menciona nada o casi nada directamente en las novelas, las relaciones entre las distintas razas de la Tierra Media juegan un papel muy importante en esta, así como los acontecimientos del Legendarium y a su propia conclusión. Espero que os haya gustado, y que si os ha llamado la atención alguna de estas posibles uniones, lo pongáis por los comentarios. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.